Buenas noches. Buenas noches. Hola Mayra, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Ya vamos a dar inicio. 3 minutitos más y arrancamos para evitar eso de que estoy en la presentación y me salgo y bueno, ustedes ya saben. ¿Cómo les va en el día más? ¿Qué decían? Corto. Decían las noticias, ¿verdad? Y que será la noche más larga. Sí, a ver, Josué, ahí. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ojalá que sea la noche más larga porque sí descansamos suficiente. ¿Verdad? Ojalá no fallen los científicos. Para reponer ahí la energía. Cargar las energías. Necesita usted que esa noche sea larga para descansar lo suficiente. Sí, Lick, la verdad que sí. Qué no me han bueno. dado vacaciones en el trabajo. Entonces Por sí eso necesita. tengo. Aunque sea un día al año, ¿verdad? Aunque sea un día al año. Qué bueno. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión, con los que están conectados, 39, no sé qué pasó con los demás compañeritos, pues recuérdense que la asistencia es fundamental y pues a ver qué dice ahí Josué, alguien que me lea ahí el mensajito, porque si no me salgo de todo, solo vi la pestañita que salió ahí, pero se escondió. Ah, sí, así es. Ese es el dato, ¿verdad? Muchas gracias ahí por el aporte. Bueno, les decía que vamos a dar inicio con nuestra sesión, pues recuérdense que la asistencia es fundamental para poder obtener los 10 puntos que todavía están pendientes, entonces consideraría yo que aunque ya tengan o ya den por sentado o ganado el curso, pues es necesario que todavía se hagan presente en la conexión virtual, ¿verdad? Para evitar ahí cualquier inconveniente, porque esa se registra, pues ustedes sabrán. Pues hemos estado hablando y hemos avanzado cómo inició nuestra historia del negocio jurídico, de cómo este negocio jurídico tiene sus elementos esenciales, que hoy por hoy ya lo hemos entendido, ya lo hemos analizado. ¿Cuáles son esos elementos esenciales del negocio jurídico? Antes que nada, porque miren,
Perdón que haga el repaso, dirán ustedes qué aburrida esta señora, que tanto repite, pero es importante y creo que a algunos les sirve y les es funcional que estemos repasando y repasando para ir comprendiendo. De repente se nos escapó algo y pues en la otra sesión lo retomamos y ya lo comprendimos de mejor manera. Entonces, ese es el objeto de que estemos haciendo el repaso y además práctico. Entonces, hablábamos de los elementos esenciales. ¿Por qué decimos que son elementos esenciales? ¿Qué son los elementos esenciales del negocio jurídico? Estos se deben observar para que nazca el negocio jurídico a la vida jurídica. Y también, a falta de ello, nace la nulidad del mismo. Exacto, muy bien, excelente, Sandra. Entonces, queda claro por qué estoy recordando estos elementos, porque hoy vamos a entrar a la otra clasificación y tal cual como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, hoy nos corresponde hacer el recorrido, hacer la introducción de lo que son los elementos naturales del negocio jurídico. Entonces, ya hemos finalizado con el primer apartado, que son los elementos esenciales del negocio jurídico. ¿Por qué dijimos que son esenciales? Porque son necesarios, porque sí o sí deben de establecerse, deben de verificarse para que exista como tal el negocio jurídico. Y que tenemos que tener presente que si no existen esos elementos esenciales que son necesarios, pues sin duda no nace a la vida jurídica. A falta de alguno de ellos, pues como lo mencionaba la compañerita, pues puede producirse o puede proceder que este negocio jurídico sea ineficaz y pues se presente la nulidad de dicha contratación que se haya dado. Entonces, los elementos esenciales, ¿quién me enumera los elementos esenciales del negocio jurídico? Capacidad del sujeto. Ajá. Consentimiento que no adolezca de vicios y objeto lícito. ¿Cuál es el fundamento legal de la capacidad? El artículo 8 del Código Civil. ¿Existe clasificación legal en relación a la capacidad? Sí, Ligda, es capacidad relativa, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué es la incapacidad? La incapacidad. Ajá, la incapacidad. No poseer aptitud para tener derechos y contraer obligaciones. ¿Y qué es la capacidad? Es tener aptitud para contraer derechos y tener obligaciones. ¿Y a quiénes se les puede declarar en estado de interdicción según nuestro Código Civil? Y nos dice que no va, porque son mayores de edad, que de repente pues nosotros podríamos decir tienen la capacidad para contratarse y poder hacer sus declaraciones de voluntad, pero si está en un estado de interdicción, ¿quiénes son los que se les puede declarar estado de interdicción según nuestro Código Civil? En el artículo 9, Ligda, dice que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Muy bien. Las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se expongan ellas mismas o expongan a sus familiares. Muy bien, muchas gracias. En la misma línea, pues ya tenemos presente y estamos recordando lo que es el fundamento legal de la capacidad. ¿Cuál es el elemento del objeto lícito? ¿Cuál es el fundamento legal? Es el 1301, licenciada. 1301. ¿Qué nos dice, qué nos establece ese artículo? Pues en resumen que los... Perdón, compañera. A ver, Karen. 1301. Hay nulidad, el objeto lícito, ¿verdad, Liz? Así es.
Perdón, estaba leyendo otro artículo. ¿Puede seguir la compañera? A ver, Sandra. Dice que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos y son revalidables por confirmación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro tema, pasando al siguiente apartado, al siguiente escenario, dirían ustedes, en relación a los elementos naturales. ¿Quién recuerda cuando recibió su curso a qué se refiere cuando hablamos de los elementos naturales o por qué se le denomina elementos naturales del negocio jurídico? ¿Por qué se les denomina de esa manera? Son los que donde no interviene la voluntad humana. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué recuerda cuando hablamos o a qué se hace referencia cuando mencionamos elementos naturales del negocio jurídico? Es cuando son propios de la naturaleza. Propios de la naturaleza, ajá. ¿Alguien más? Gracias. ¿Nadie recuerda? ¿Solo las compañeritas? Bueno, cuando hablamos de los elementos naturales del negocio jurídico, quiero que tengamos presente y recordemos que se hace referencia a todos aquellos elementos que la ley considera como parte del negocio jurídico, pero que el sujeto o las partes pueden excluir. Y entre estos tenemos la figura que yo les presento aquí en la diapositiva y es el saneamiento. El saneamiento es uno de los elementos naturales del negocio jurídico y como tal lo refieren ciertas doctrinas o ciertas posturas, pues establecen que son requisitos o son, en cuanto a los elementos naturales, son todos aquellos que la ley considera como parte del negocio jurídico, pero que en determinado momento uno de los sujetos que va a intervenir en el negocio jurídico o ambas partes pueden decidir excluirlos. Entonces vamos a ver el saneamiento. ¿Quién recuerda qué es el saneamiento? ¿Qué es el saneamiento? ¿Quién recuerda qué es el saneamiento? Por favor, ¿nadie? Por favor, ubiquen el 1543. El 1543. ¿Y qué nos dice el artículo 1543? ¿Quién le da lectura al 1543, por favor? Artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. En todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Muchas gracias. Entonces procedamos, por favor. Ahí arriba del 1543, coloquémosle de epígrafe en grande el título en naranja, saneamiento. Saneamiento. Cuando ya lo hayan hecho, me dice alguien ya, porque como, repito, no los estoy viendo, no veo a nadie, entonces no sé si avanzar. Bueno, saneamiento. A partir del artículo 1543 vamos a ubicar estos elementos naturales. ¿Qué son los elementos naturales del negocio jurídico? Son todos aquellos que la ley considera, pero que en determinado momento una de las partes o ambas partes pueden decidir excluirlos y que no se consideren estos como tal. Esos son los elementos naturales.
¿A qué se refiere en cuanto a la clasificación de los elementos naturales que deben de verificarse o pueden darse al momento de celebrar un negocio jurídico? Y tenemos la primera figura, que es el saneamiento. Cuando hablamos del saneamiento, tal cual como se los puse en la diapositiva, es la obligación que tiene el deudor. Es la obligación que tiene un deudor de garantizar la utilidad y la posesión del bien que se enajena. A eso se refiere cuando hablamos del, espérenme ustedes que me solicitan entrar y me tengo que salir de la diapositiva. Ya voy llegando, espérenme, a las 1:30 ya no dejo ingresar, que no debería ya dar chance de ingresar porque el curso inicia a las 7 y doy chance a las 7:10, por favor. Quienes están conectando, yo sé que de repente se nos genera ahí un problema, pero el curso inicia a las 7:10 y ya casi que son las 7:30 para ingresar al curso. Entonces, me distraen. Estábamos hablando de los elementos naturales. ¿Qué es el elemento natural? Son aquellos que la ley considera que deben de establecerse, que deben de considerarse, pero asimismo, como la ley lo establece, lo regula, pues las partes al momento de celebrar el negocio jurídico, ambas partes o una de las partes pueden decidir excluir uno de estos elementos. ¿Y qué elemento tenemos entre los naturales? Saneamiento. ¿Dónde ubicamos el fundamento legal? A partir del 1543. ¿Qué es el saneamiento? Ustedes pueden colocar ahí si lo desean o tener presente que es la obligación que tiene el deudor de garantizar la utilidad y la posesión del bien que se va a enajenar. Si se dan cuenta, en el mismo 1543 se establece cómo se clasifica el saneamiento. Y una vez pueden ustedes marcarlo ahí. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Saneamiento por evicción le pueden colocar 1 y por vicios ocultos número 2. En el contrato oneroso, en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. Nos vamos entonces a enfocar de qué es el saneamiento. El saneamiento lo podemos entender también como aquel efecto natural, porque estamos hablando de los elementos naturales del negocio jurídico, como aquel efecto natural de todo contrato que puede derivar de esa contratación onerosa, donde se va a transferir la propiedad, la posesión o el uso del bien. Entonces, aquí cuando retomamos y hablamos del saneamiento, podemos decir que es la obligación que por imperativo legal corresponde a quien transfiere a otro la propiedad, la posesión o el uso de determinado bien que establece y lo regula la ley o que puede darse también a título oneroso y pues de tal manera que se pueda garantizar que busca el saneamiento, que es el objeto de que se dé saneamiento, de poder garantizar que existe una posesión pacífica y útil de la cosa que se va a enajenar. Eso es el objeto del saneamiento, que se pueda garantizar que el bien que se nos va a dar, pues tenga la utilidad, se pueda tener la utilidad y la posesión del bien como tal, esa posesión pacífica. Y es en determinado momento, no se presenta estas características, es decir, la utilidad y la posesión del bien, pues nosotros podamos reclamar una indemnización, ¿verdad? Que pueda darse, en este caso, por vicios ocultos, que al final de cuentas, si es evidente, puedan producir que se haga inútil, pues, el uso del bien o del bien a lo que va destinada el mismo. Entonces, y que se pueda solicitar indemnizar, espérenme ustedes, que se pueda indemnizar, ya no voy a... Ajá, dígame. ¿Qué quiere decir saneamiento por evicción? Disculpa. Saneamiento por evicción es cuando, en este caso, nos basamos en el artículo 1548 y ya lo vamos a ver. Si quiere, vamos a desglosar qué es el saneamiento, de ahí yo les voy a explicar qué se refiere a la evicción. Me estoy adelantando cuando una persona es despojada de un bien
de forma judicial, pero ya lo voy a explicar más adelante y les voy a dar un ejemplo a qué se refiere el saneamiento por evicción. Ya se va a enajenar un bien donde usted no es propietaria, se ha dado cuenta de eso, que se obtienen los bienes, se venden, usted no siendo propietaria, y posteriormente, cuando ya se hace el trámite en el Registro General de la Propiedad, se puede poner de manifiesto esta situación. Entonces, como A vendió a B un bien, y de ahí B lo vende a C, y se dan cuenta C de que al final A no era propietario. Entonces vamos a utilizar una figura para poner de manifiesto de que no era propietario, una anotación en demanda. Entonces, pero más adelantito nos vamos a ir, porque si no a eso se refiere saneamiento por evicción, me estoy adelantando. Por eso hago la aclaración. Evicción quiere decir cuando vamos a despojar a una persona de un bien donde él se ha atribuido de que es propietario del mismo sin serlo. Entonces, más adelantito lo vamos a explicar de una manera más a detalle, Sandra. Pero ya le adelanté ahí algo, ¿verdad? Que estamos iniciando primero, ¿qué es el saneamiento? El saneamiento es garantizar de que existe esa utilidad y posesión del bien. A eso se refiere, y que vamos a tener esa posesión de manera pacífica, y que nos va a garantizar que hay utilidad sobre el bien que se va a enajenar. Solo con una observación, donde vamos a hacer como una excepción de lo que es el saneamiento. Dice que, y nos lo regula el Código Civil, que cuando se vaya a dar el saneamiento de un bien, o se esté exigiendo el saneamiento de una propiedad que se ha obtenido a título oneroso, donde se transfiere, porque sabemos que cuando es oneroso, se transfiere la propiedad de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay este tipo de contratación que se da de forma gratuita, pues la obligación de saneamiento dentro de las partes contratantes, pues no la exige la ley, ya que aquí los adquirentes no han cumplido ninguna prestación a cambio de los bienes que recibe. Entonces, si usted le están regalando un bien y no cumple con la utilidad, o no se encuentra, o sea, no, en cuanto a la posesión, en la utilidad del bien no se garantiza, usted no la va a exigir porque usted no dio una prestación, entonces no puede venir porque exigirlo, porque ha sido recibido de forma, ¿qué? Onerosa. Entonces, espérenme ustedes de que alguien solicitó entrar, ya no lo dejé entrar, perdón. A eso se refiere. Partimos del artículo 1543. Entonces nos vamos, por favor, ahora sí, al fundamento, a la clasificación del saneamiento, que es lo que preguntaba aquí Sandra. Vamos a ver la clasificación y nos vamos al 1548. Y vemos que tenemos el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. Vamos a anotar, por favor, de epígrafe en el artículo 1548, saneamiento por evicción. Me dicen cuando ya. Por favor. Ya le. Bueno, vamos a anotar ahí, vamos a dividir esta institución que habla de dos términos, ¿verdad? Saneamiento, ya nos queda claro qué es el saneamiento, que tengamos presente que la propiedad que nosotros vamos a adquirir tenga ¿qué? Utilidad, y que se tenga la posesión pacífica del bien, que sea útil el bien que se va a obtener. ¿Alguien levanta la mano ahí? ¿Alguien levanta la mano? Escuché. Bueno, vamos a anotar en el artículo 1548 una definición de saneamiento, por favor. Vamos a anotarla ahí para que tengan presente ustedes. Pongan saneamiento. 2 puntos. El saneamiento es el derecho
El saneamiento es el derecho que le corresponde a una persona. El saneamiento es el derecho que le corresponde a una persona que adquiere un bien de buena fe y es desposeído de él de forma judicial. Y es desposeído de forma judicial o cuando el bien presente vicios ocultos. Puede solicitarse el pago de daños y perjuicios. Puede solicitarse el pago de daños y perjuicios o pedir la reparación del mismo. Ya vamos entendiendo con esta definición qué es el saneamiento. El saneamiento es de que se garantice la utilidad y la posesión del bien. Eso es el saneamiento de forma genérica. Cuando ya entramos a la clasificación del saneamiento, como preguntaba ahí y nos adelantamos con Sandra, ¿cómo se clasifica el saneamiento? El saneamiento se clasifica en dos: saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Cuando hablamos del saneamiento por evicción, tal cual como lo establece la definición que les acaba de indicar, el saneamiento es ese derecho que le corresponde a la persona, es decir, que se me garantice esa utilidad y esa posesión del bien porque yo estoy adquiriendo una propiedad, una casa de buena fe. Entonces yo asumo que si me están vendiendo una casa, pues esa casa está en condiciones habitables, que tiene todo lo que necesita para que una persona pueda vivir en la misma, ¿verdad? Porque estamos hablando de un bien, una casa donde se va a habitar. Y yo asumo de que reúne todas las condiciones porque estoy comprando de buena fe, pero también se da esta clasificación de saneamiento por evicción porque ¿qué sucede? Lo que yo les decía, se le va a despojar una casa, se los voy a ejemplificar para que ustedes puedan entender. Vamos a hacer que hay tres personas, la persona A, la persona B y la persona C. Entonces decimos que A demanda la propiedad de la casa de B. Vamos a venir, A le vende a B. Viene B y después de que compra la casa, una casa se la vende a C. Van conmigo en el caso, tenemos tres personas. Se van a llamar A, B y C. A le vende la casa a B. Cuando B ya tenga la propiedad, viene y la vende a C. Ya estamos hablando de se transfiere la propiedad. Sucede que posteriormente, pues, se dan cuenta de que en el transcurso de esta venta que A le vende a B, B le vende a C, se ve en el registro de la propiedad de que existe una anotación de demanda. ¿Qué quiere decir eso? En ese proceso, en esa escritura, se hizo una pequeña observación. Les voy a explicar qué es la anotación de demanda. La anotación de demanda es un registro que se lleva donde se hace referencia o se advierte de que hay una demanda judicial de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Se va a dar cuenta aquí un juez de que en esa escritura se está demandando de que A vendió a B no siendo propietario y viene B y le vende a C. Entonces, ¿qué es lo que se va aparece el propietario realmente, el propietario verdadero de la casa, de la propiedad, del bien? Y entonces, bueno, esta es mi casa, es mi propiedad y se da el caso de que resulta que el señor A le vendió a B y B le vendió a C. ¿Qué figura, qué puedo utilizar yo? Porque yo quiero recuperar mi propiedad. Entonces, ¿qué se realiza? Un saneamiento por evicción. ¿Qué sucede aquí? De forma judicial,
pues vamos a demostrar de que existe un vicio oculto y pues nosotros vamos a recuperar la propiedad como tal. Entonces, por eso decimos que el saneamiento por evicción solo puede ser invocado y que tenemos que tener presente cuando se va a utilizar este tipo de figura, en algún caso del que yo les estoy mencionando, solo lo puede invocar el notario. Es decir, de que si se hace constar la existencia de esta anotación de demanda, esta observación de que existe ya otra persona donde ha sido demandada a través de una escritura matriz por compraventa, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacer saber que se va a manifestar este tipo de figura que es el saneamiento por evicción, que es lo que se va a buscar al final de cuentas. ¿Qué es lo que se va a buscar? Quitar la propiedad de forma que, espérenme ustedes, se va a tratar de quitar la propiedad, de despojar a una persona de forma que judicial. Entonces, a ver ahí, Sandra. Sí, me surgió la duda de que, por ejemplo, usted decía de que hay una anotación de demanda. Entonces, esta anotación es la que el registro tiene en referencia por una demanda judicial, pero esta demanda judicial es de otra persona que no es ni A, ni B, ni C. Exacto. Entonces, como ahí por ejemplo, podría ser un banco o algo así. Sí, podría ser también de que puedan observar y puedan verificar de que se está presentando este tipo de anomalía. Entonces puede ir, la utilización de esta figura, que es el saneamiento por evicción, puede ir encaminada, número 1, a despojar a una persona que se ha atribuido ser propietaria de la misma, pero sin saberlo, pues compró la propiedad, se le va a quitar la propiedad. Número 2, puede ir dirigida a que haya alguna situación de que se incurra en alguna responsabilidad de daños y perjuicios también por la acción o la manera que se ha dado este tipo de negocio jurídico, o también puede ir encaminado a que se declare ya como un delito, ¿verdad? Que ya sería aquí, estaríamos hablando de una estafa ya en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces, hay que hacer referencia también y tomar en cuenta de que este tipo de figura, cuando estamos hablando de la anotación, que lo que busca es prevenir, ¿verdad? Provisionalmente, de que se dé este tipo de delito, al final de cuentas, considerado como estafa, que debe hacerse constar en la escritura matriz del instrumento público, de lo que se esté pactando entre las partes, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el derecho de saneamiento por evicción. Es ese saneamiento que busca despojar a una persona por ciertas circunstancias de las que ya hemos mencionado. Entonces, a eso se refiere, saneamiento por evicción. ¿Y evicción qué quiere decir? Evicción quiere decir cuando una persona es despojada de un bien de forma judicial. ¿Queda claro lo que es el saneamiento por evicción? Leamos el artículo 1548, por favor. ¿Alguien que lee lectura? ¿Nadie tiene el Código Civil que le dé lectura y que me pueda ayudar a darle? Artículo. Sí, por favor. Ok, artículo 1548. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o en parte de la cosa adquirida. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí es donde vemos cómo se procede y podemos hacer alusión también, creo yo, leamos el 1550. Promovido juicio contra el adquiriente en los casos en que hay lugar al saneamiento. Debe el demandado hacer citar al enajenante en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil para el emplazamiento de terceros. Pueden anotar ahí en qué puede incurrir, ¿verdad?
puede incurrir en una responsabilidad civil. Cuando estamos ante la responsabilidad civil, ustedes saben, aquí lo que se van a reclamar es el pago de daños y perjuicios, y pues lo que se va a solicitar es de que se me pague el daño y perjuicio porque me vendieron un bien que yo desconocía, de que al final de cuentas la persona que me lo estaba dando no era el propietario como tal legalmente. Entonces yo voy a pedir a través de esta figura de la responsabilidad civil que se me paguen daños y perjuicios y que se me devuelva el precio del bien que yo di en su momento. Y también puede proceder la responsabilidad penal cuando ya hablamos de que se materializa en sí lo que es el delito. En este caso estaríamos hablando de una estafa. Entonces ustedes pueden poner ahí, abajo del 1550, responsabilidad civil, pagar daños y perjuicios y devolver el bien. Y pueden colocar también lo que yo les acaba de mencionar, responsabilidad penal, si procede, ya estamos hablando de un delito, y entre paréntesis ponen estafa, ¿verdad? Bueno, seguimos. La siguiente diapositiva nos establece la siguiente diapositiva. Estábamos aquí, ¿verdad ustedes? Esta ya se las había mencionado, saneamiento por evicción. Aquí yo les pongo también qué quiere decir saneamiento por evicción. Evicción significa ¿qué? Vencido en juicio. El Código Civil, al referirse a saneamiento por evicción, habíamos hablado, sí, perdón, ya me perdí. Este era el que estábamos hablando. El Código Civil refiere que el saneamiento por evicción establece en 1548, que era el que estábamos mencionando, que da lugar a la evicción cuando se prive al adquirente a través de sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación. Bueno, ya queda claro, seguimos avanzando y vemos el ejemplo gráfico, me adelanté, del saneamiento por evicción. Aquí se los puse, miren, para que quiera entenderlo de una mejor manera. A le demanda la propiedad de la casa B, B le vende la casa C, A gana el juicio en contra de B. El juez le ordena al registro de la propiedad que la casa la ponga a nombre de A. C pierde la casa que compró, B debe de reintegrarle el dinero de la compra a C y lo tenemos en el 1100, que nos establece el artículo 1149. ¿Alguien que lee lectura? Por favor. Podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. Primero, el que demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, o la cancelación o modificación de esta. Segundo, el que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. Tercero, los legatarios y acreedores ciertos del causante en derechos reales de la herencia. Cuarto, el que demandare la declaración o presunción de muerte, la incapacidad por interdicción, la posesión de los bienes del ausente o que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a libre disposición de sus bienes. Quinto, el que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de 30 días, pasados los cuales la anotación se tendrá por cancelada de hecho. Y sexto, el que en cualquier otro caso tuviere derecho a pedir anotación. Muy bien, muchas gracias. Procedan, por favor. En el artículo 1149, este artículo, este fundamento que le acaba de dar lectura a la compañerita, establece lo que son las inscripciones provisionales que pueden darse. Lo que yo les hablaba de la anotación de demanda, que es esa como referencia que se hace de que hay algún problema en cuanto cuando se está transfiriendo
la propiedad de un bien, que es la anotación de la demanda que busca, al final de cuentas, advertir que hay una demanda judicial sobre determinado bien. ¿Dónde encontramos eso? En el numeral 1. Entonces, por favor, anótenle de epígrafe ahí en grande, aunque lo establezca, inscripciones provisionales. ¿Cuál es el fundamento legal de las inscripciones provisionales en el Código Civil? Artículo 1149, en donde nos hace referencia que provisionalmente se nos puede advertir si realmente algún notario ya lo hizo saber en la escritura matriz, de ejemplo, una compraventa, como una observación de que hay algún problema judicial de un bien en el instrumento público. Lo tenemos en el numeral número 1, y ahí nos hace mención que otras más pueden establecerse provisionalmente para advertirnos de que hay un problema cuando estamos hablando de todo lo referente a los derechos reales. Entonces, por favor, si en el examen yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento legal de las inscripciones provisionales establecidas en el Código Civil? Por ejemplo, la anotación de demanda, ¿cuál es el fundamento legal? 1149. ¿Cuál es el fundamento legal? 1149. ¿Qué epígrafe le colocaron ustedes ahí? Inscripciones provisionales. Bueno, recapitulando. Sí, dígame. Eso entraría también en cuando los bienes son por medio de herederos hereditarios y no se llaman a todos los herederos en cual hacen el negocio, pero sin que los otros se den cuenta, o la persona cual compró no estaba enterada. También entra aquí, en este artículo, en el 1149. Eso no tiene prescripción. ¿Cómo? No prescribe ese derecho. No prescribe. Gracias, licenciada. Bueno, entonces tenemos presente el 1149, hoy no se nos va a olvidar. Recapitulando, ¿qué apartado es el que estamos estudiando ahorita el día de hoy como repaso? Los elementos, ¿qué? Natural. Elementos naturales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de elementos naturales? Son todos aquellos que la ley considera como parte del negocio jurídico. Son esos requisitos que son parte del negocio jurídico, pero aquí, ¿qué pasa? Como estamos hablando de elementos naturales, que las partes o una de las partes que van a celebrar el negocio jurídico puede decidir excluir, ¿qué? Uno de los elementos. ¿Sí o no? Nos queda claro. Y ya vamos viendo cómo se manifiesta lo que es el saneamiento. ¿Qué figura tenemos como elemento natural del negocio jurídico? El saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? De forma genérica, es esa obligación que tienen en este caso, un deudor, de garantizarme que la utilidad y la posesión del bien que se va a enajenar persiste, existe como tal. ¿Cómo se clasifica el saneamiento? ¿Cómo se clasifica el saneamiento? Por evicción y por vicios ocultos. ¿Cuál es el fundamento legal del saneamiento? ¿Cuál es el fundamento legal? El 1549. El 1540. ¿En dónde inicia solo el saneamiento? En 1543. Y en el 1543 nos establece la clasificación. Ahí sí. ¿Cómo se clasifica? Por evicción o por vicio ocultos. Sí, muy bien. Ahora, alguien que me explique a qué refiere el saneamiento por evicción. ¿A qué se refiere? ¿El saneamiento por evicción? Es cuando una persona es despojada pues, de forma judicial. Uh-huh. Entonces decimos de que va a tener lugar este tipo de figura cuando una persona tiene derecho. Hay tres aspectos. Adquiere una propiedad, un bien de buena fe, número 1. ¿Y qué pasa? Adquiriendo esa propiedad de buena fe, es despojado de forma judicial. ¿Por qué? Porque existen vicios ocultos y que puede solicitarse, ¿qué más? Los daños y perjuicios o pedir la reparación del mismo. Y ya vimos que también puede incurrirse en delito. Ya entendimos hoy qué es la evicción con una persona despojada de un bien de forma judicial.
¿Qué tipo de responsabilidades pueden deducirse cuando se da el saneamiento por evicción? Por daños y perjuicios, ¿Qué tipo de responsabilidades? responsabilidad civil y penal. Responsabilidad civil y penal. En la civil, ¿qué vamos a reclamar? Daños y perjuicios y también devolver el bien. ¿Y en la responsabilidad penal? Por delito de estafa. ¿Cuál sería el fundamento legal que nos da pie para poder hablar de estos aspectos? 1550. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Aquí les decía, ¿verdad? También es importante que tengamos presente, les decía yo que en todo acto o contrato, en cuanto se va a hacer referencia de este tipo de figura, quien debe de manifestarlo es el notario. Por eso aquí el artículo 30 del Código Notariado, ¿ustedes no han visto notariado o ya vieron notariado? Pregunto. No, licenciada. Todavía no. Bueno, cuando logren ustedes llegar a ese curso, pues ya van a saber en relación al artículo 30, que establece que en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motiva el acto o contrato existe o no gravamen o limitación. En este caso hablamos de esta situación del caso que acaba de mencionar, que no siendo propietario, pues lo vende, o en el caso que mencionaba el compañerito, ¿verdad? De las herencias, que se da mucho este problema también. Cuando existen gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro o de otro otorgante, el notario les advertirá las responsabilidades en que incurre si así lo hicieren. O sea que a pesar de que si el notario les hace la salvedad, pues van a incurrir y proceden, tienen que tener presente que se van a derivar cierto tipo de responsabilidades. Y ya hacíamos mención de esas responsabilidades a las que se puede incurrir, ya sea una responsabilidad civil o una responsabilidad penal en su conjunto. Entonces vamos a ver que el saneamiento por evicción, ¿sí? ¿Alguien levanta ahí la mano? Licenciada, entonces, ¿cuál es el concepto que vamos a tomar como saneamiento? ¿El de los elementos naturales del negocio jurídico que nos dijo o el que nos dictó que es el derecho que le corresponde a una persona que adquiere un bien de buena fe? Cuando hablamos hay una definición, lo que yo les estoy estableciendo es ¿qué son los elementos naturales? Son todos aquellos, ya les dije, la definición de elementos naturales. Y de ahí nos pasamos de que dentro de los elementos naturales encontramos el saneamiento, o sea que ahí son dos términos aparte, ¿verdad? ¿Qué son los elementos naturales? Arriba de la diapositiva de saneamiento, yo les coloqué elementos naturales, pero no les puse una definición. Esa ya ustedes las tienen que anotar. ¿Qué es un elemento natural del negocio jurídico? Entonces ustedes ya dicen, son todos aquellos que la ley tiene previstos que deben de considerarse, pero también como excepción las partes o una de las partes que va a celebrar el negocio jurídico puede decidir excluirlos. Eso es la definición de elemento natural. Cuando nos pasamos al saneamiento, partiendo del artículo, vamos a ver, 1543, ahí sí podemos tomar la diapositiva. ¿Qué es el saneamiento de forma genérica? Porque les digo genérico porque no estoy encasillándola en ninguna de las clasificaciones que ya sabemos. Saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos. Saneamiento, solo el saneamiento, ¿qué es? El saneamiento, como se los puse en la diapositiva, es esa obligación que tiene ¿quién? La parte deudora dentro de un negocio jurídico de garantizar de que existe utilidad y posesión del bien que se va a enajenar. Eso es el saneamiento. Y el mismo artículo 1543 nos establece la clasificación del saneamiento. 2, por evicción y por vicios ocultos. Y cuando nos trasladamos al 1548, ahí sí ya nos encasillamos. Vamos a hablar del saneamiento por evicción. ¿Por qué tiene 2 definiciones ahí? Ahí puso qué refiere el saneamiento y qué refiere evicción.
pero aquí estamos hablando específicamente del saneamiento por evicción. Por eso apartamos la definición inicial de saneamiento. Saneamiento, que haya utilidad y posesión del bien. Cuando hablamos del saneamiento por evicción, yo se los dividí en dos para que pudieran hacer la anotación en el artículo 1548, porque aquí ya estamos hablando específicamente de la clasificación de una de las modalidades, que es cuando se va a despojar a una persona de un bien de forma judicial y que procede, ¿verdad? ¿Sí nos queda claro, Sandra? Sí, gracias, licenciada. Bueno, entonces vamos para el próximo día de clases, mañana, vamos a ver el saneamiento, anoten ahí para que no se me vaya a olvidar, el saneamiento por evicción para que se configure cuáles son los presupuestos o elementos que deben de presentarse para que hablemos de este tipo de modalidad de saneamiento. Por favor, entonces con eso nos estaríamos quedando en esta sesión. Les deseo feliz noche, espero que hayan registrado su asistencia, por favor. Y recuerden conectarse puntual para que no haya ningún inconveniente y tener presente de que seguimos con el registro de asistencia. A pesar de que ustedes ya hayan ganado el curso, ¿no? Por favor. Feliz noche, que descansen. Que no he registrado mi asistencia, ahorita lo voy a hacer. Gracias.